Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes que están escuchándome el día de hoy. He tenido esta oportunidad dándole gracias primero que todo a ese ser supremo que nos permite estar el día de hoy en esta magnífica presentación. Voy a compartirle escritorio por un momento. Bueno, con ustedes el día de hoy, su coach ontológico profesional José Pacheco, en formación, gracias a la ALC, a la Asociación Latinoamericana de Coach, a la CMC, que es la Confederación Mundial de Coach, y a la Generación SOES, que nos permite el día de hoy estar con ustedes presentándole el casting o el primer casting para mi postulación o certificación como coach. He tomado para dicha presentación la competencia número 11, que trata del diseño de futuro, teniendo en cuenta que la importancia que tiene y el cambio transformacional que ha producido en mí y que espero y estoy seguro que va a producir en muchas personas en el mundo. Este es el contenido que vamos a disfrutar el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción al coach ontológico. ¿Qué es el coach ontológico? Sus postulados, principios del coach ontológico, los actos lingüísticos o actos del habla, los paradigmas en el diseño de futuro, qué es el diseño de futuro y una pequeña conclusión. Bueno, una pequeña diferencia entre entre ontología y ontología del lenguaje. La mera ontología anteriormente se decía que existía el ser, igualmente como existe el ser en la ontología del lenguaje, pero se conocía ese ser, ese ente, como ese ente que no cambiaba, que no era cambiante frente a ningún aspecto de la vida cotidiana. Esto se debía a un programa metafísico griego, donde decían que el ente no cambiaba, cosa que vino a cambiar por completo cuando inició la ontología del lenguaje, la cual dice y manifiesta uno de los principales mentores del coach, como es Echeverría, y el cual dice que el ser sí es cambiante y muta a través del lenguaje. De ahí la importancia de los actos del habla. Dentro de ese andamiaje del coach ontológico existen unos postulados y unos principios. Y para entender esos postulados hay que tener claro que nosotros como seres humanos somos seres interpretativos. Por lo tanto, estos tres postulados que rezan dentro del coach ontológico nos hablan que nosotros interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Los interpretamos como seres lingüísticos. Primero que todo.
El segundo postulado nos habla que que interpretamos el lenguaje como generativo, o sea, como ser lingüístico, porque basado en nuestro diálogo, en nuestra comunicación, nosotros construimos lo que dice nuestro postulado aquí, que el lenguaje genera cambios, transformación, es generativo. Por eso, lo importante en el diseño de futuro, tener en cuenta los actos del habla, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y por último, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en lenguaje a través del lenguaje. O sea, nosotros nos creamos a través de ese lenguaje que nosotros tenemos en el día a día. Y si hacemos ese enlace entre esos postulados, vemos que el lenguaje es algo muy, pero muy importante en la transformación y en el diseño de futuro. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta ese habla, también hablamos nosotros de esa escucha. Dicen que la escucha es una parte muy importante dentro de ese lenguaje, porque de la forma como escuchamos de todo ese contexto donde nosotros nos estamos y la forma como interpretamos nosotros ese contexto donde estamos y la forma como nosotros observamos o tenemos nuestro observador, ese observador va a hablar de nosotros y de ahí vamos construyendo nuestro diseño de futuro. Pasando a los principios, podemos decir que hay tres principios igualmente, que podemos decir que el principio del observador, no sabemos cómo son las cosas, sencillamente decimos que las cosas son como nosotros las observamos. Ese lente que nosotros le colocamos a eso que estamos observando, a esos hechos, a esas circunstancias que van asociadas a esa historicidad que tenemos cada uno de nosotros, podemos determinar nosotros que interpretamos las cosas teniendo en cuenta el observador que tenemos. Y ese observador está arraigado a ese modelo mental que nosotros traemos. El segundo principio es la acción del ser. No solo actuamos de acuerdo como somos, también somos de acuerdo como actuamos. De ahí que nos dicen que hay un dicho, dime cómo hablas o dime con quién andas y te diré quién eres. Porque esas acciones que nosotros hacemos de acuerdo son las que nos permiten o le permiten a las demás personas interpretar cómo somos por nuestro actuar. Y por último, tenemos el principio del individuo y el sistema social. Y cuando nosotros hablamos de ese individuo y ese sistema social, nos estamos refiriendo al contexto, que no es más sino ese entorno, tanto personas, circunstancias, modelos mentales que tenemos nosotros a nuestros alrededores, de todo ese conglomerado de comunidad, que en ocasiones, si no tenemos un excelente observador, si no tenemos una interpretación adecuada, no manejamos esas emociones, entonces ahí es donde se desdibuja nuestro actuar y nuestra posición como persona. Entonces dicen, los individuos actúan de acuerdo al sistema social. Y es cierto. En ocasiones nos dejamos absorber de ese sistema social y se convierte como en una normatividad los actuares que nosotros hacemos en el día a día. Entonces en ocasiones pensamos en el qué dirán. Entonces no actuamos porque qué dirá la gente si yo hago eso.
porque en el conglomerado de esa comunidad, eso es una cultura arraigada dentro de ese modelo mental de esa sociedad que ya se volvió algo del común y que se convirtió en una cultura, valga la redundancia, y por esa razón nosotros decimos eso de que estamos pendientes en el que dirán. Partiendo de ya esos principios, esos postulados, es muy, pero muy importante tener en cuenta ahora el lenguaje. Ya habíamos hablado que el lenguaje es para la transformación de futuro o para el diseño de futuro es un factor muy, pero muy, yo creería que era uno de los pilares para el diseño de futuro. Y ese lenguaje hablamos nosotros de esa actividad fisiológica o esa capacidad que tenemos nosotros de expresar por medio de palabras, frases, oraciones, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros pensamos como tal. Antiguamente decían que el lenguaje era descriptivo, únicamente servía para describir como tal las cosas. Pero con la entrada de la ontología del lenguaje, decimos que el lenguaje, adicional de ser descriptivo, es acción. Cuando nosotros le decimos a alguien, te felicito, estamos generando una acción en esa persona. Por eso es importante que tengamos muy, pero muy en cuenta y que comprendamos de manera muy acertada los actos lingüísticos. Pero antes de empezar en esos actos lingüísticos, sería importante hacernos una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El mundo o la palabra? ¿O la palabra o el mundo? Y ahí lo asociamos, la primera parte de esa pregunta, el mundo, la palabra, a eso que hablábamos ahorita, en ese diseño de pasado, que es el mundo de los hechos. El mundo de los hechos es el pasado. ¿Y qué? El mundo iba primero que la palabra, porque anteriormente el lenguaje era descriptivo, la ontología era descriptiva, o sea, describía lo que ya existía. Ahora no, ahora nosotros la palabra va primero que el mundo, o sea, nosotros generamos ese mundo por intermedio de los actos lingüísticos. Entonces es muy importante que tengamos, primeramente, que existen dentro de esos actos lingüísticos las afirmaciones, las declaraciones y las promesas, como los actos lingüísticos principales que manejamos dentro de la ontología del lenguaje. Pero esas afirmaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Esas afirmaciones, como son asociadas al mundo de los hechos, porque esas afirmaciones vienen del pasado, de la descripción de ese pasado, de lo que ya ocurrió. Entonces, nosotros podemos decir, esa pared era blanca, siempre y cuando hubiésemos estado ahí, puede ser verdadero, pero si existiese una persona que estuvo en el tiempo, en el lugar, y nos puede decir, esa pared jamás ha sido blanca, de que esa afirmación que va a ser una afirmación falsa. Y ahí existen también las afirmaciones indecisas, que están relacionadas con lo que tiene que ver con lo que no podemos comprobar porque no estuvimos en el sitio, a pesar de que fue un hecho, pero no tenemos la certeza ni las evidencias suficientes para determinar si son verdaderas o son falsas. Entonces terminan siendo unas afirmaciones indecisas. Y tenemos las declaraciones. Este es un pilar fundamental dentro de los actos del habla o de los actos lingüísticos.
porque las declaraciones son las que dentro de ese diseño de futuro transforman con ese lenguaje lo que nosotros deseamos, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros objetivos, nuestras metas. Pero entonces podemos decir que esa declaración hay declaraciones de poder, que es cuando la persona tiene el poder suficiente para declarar eso. Tenemos las declaraciones de autoridad que están asociadas con podemos decirle un ejemplo, un sacerdote tiene la autoridad para declarar a marido y mujer. Otra persona que no tenga esa autoridad no puede realizar esa declaración. E igualmente esas declaraciones son válidas e inválidas. Y dentro de esas declaraciones existen los juicios. Existen los juicios. Y dentro de esos mismos actos del habla podemos hablar de las promesas, que es un factor importante, adicional de la declaración para ese diseño de futuro, es las promesas, que están asociadas a las ofertas y a los pedidos. ¿Para quién somos nosotros ofertas? ¿Qué pedidos nos hacen? Entonces, cuando nosotros hacemos una declaración, adquirimos compromisos. Cuando hacemos esa promesa, adquirimos un compromiso de cumplir eso que nosotros estamos diciendo. Por eso la importancia de los actos del habla. Existen dos paradigmas muy importantes dentro del diseño de futuro, que no permiten en ocasiones que ese diseño de futuro se construya, o si no los tenemos en cuenta, no vamos a poderlo realizar de la manera adecuada. Y esos son el control interno y el pensamiento, el control interno y pensamiento reactivo, y la visión y sostenimiento de procesos. Esos son los dos paradigmas que existen dentro de la ontología del lenguaje y que están asociados a esto. Entonces decíamos nosotros que dentro de ese control interno, yo internamente, ¿cómo trato de controlar lo demás? ¿Y cómo me controla esa cultura, que es lo externo? Cuando hablamos del yo es lo interno y cuando hablamos, entonces ahí miramos cómo nos controla. Mire el pensamiento de nuestro mejor coach, diría yo, que es Jesucristo. Él decía, confía en mí que yo vencí. El mejor diseño de futuro está en esas palabras. Él parado en el presente, revisando el pasado, que es un aprendizaje, se vino y proyectaba su. Y él decía, ya yo vencí, pero desde el presente. ¿Cuál creen que ustedes que era el modelo mental de Jesucristo cuando decía esas palabras? Ustedes para que lo tengan en cuenta. Dicen que el futuro cambia el presente. Desde ese punto de vista y con ese modelo mental que acabamos de decir del ejemplo que le dimos, nos damos cuenta de eso. Y ahí es donde interviene el coach a su coach. Cuando tenemos esos quiebres, o tienen nuestros coaches esos quiebres, que no logran estar donde quieren estar, en ese punto A, están estancados, frenados ahí y ahogados en el pasado, y quieren llegar a ese punto B, ahí donde nosotros como coach intervenimos ese observador para que sus interpretaciones sean diferentes, para que sus actos del habla sean diferentes, y pueda él diseñar desde el lenguaje que es generativo, y no solamente desde ese lenguaje generativo que lo tiene estancado únicamente ahí describiendo las cosas como son o cómo las interpreta él, porque les habíamos dicho que las cosas no son como son, sino como nosotros las interpretamos. Esa interpretación está basada en ese observador. En ocasiones entramos en ese paradigma que es el descontrol del control.
con ese pensamiento errado, esos modelos mentales, no nos permiten a nosotros observar detalladamente y avanzar hacia ese diseño de futuro. Entonces queremos controlar lo incontrolable. Y de ahí ese pensamiento reactivo. Sucede algo y actuamos, sucede algo y actuamos, sucede algo y actuamos y no más. Y si no tenemos manejo de emociones, ¿cómo estará nuestro diseño de futuro? El otro paradigma es la visión y el sostenimiento. Y visión, sostenimiento y proceso. Y esto aplica para la política, para las empresas, para la vida personal. Entonces nosotros debemos tener una visión muy clara de esos lentes transparentes que nos permita ver esa visión y ese horizonte hacia donde nosotros queremos estar. Pero debemos tener en cuenta, muy importante, que esa visión, que la acción es la gasolina de la visión. O sea, si nosotros no accionamos, no vamos a enfocarnos al logro de esa visión, y esa visión se logra con una estructura bien materializada, bien estructurada, bien planificada de esa misión. Por eso vamos a alcanzar a tener unos resultados excelentes cuando se planifica esa misión y esa visión y esas acciones que tomemos nosotros para lograr ese objetivo o ese resultado deseado. A veces nos frustramos con los resultados. Nosotros no debemos frustrarnos y debemos tener quiénes somos frente a esos resultados. Nosotros debemos enfocarnos en sostener el proceso. Si las cosas no se dan, reacomodar, rediseñar. Por eso decimos que debe haber una planificación flexible frente al diseño del futuro, pero nunca jamás perdiendo el objetivo o la meta deseada. Entonces ahí es donde nuevamente aparece el coach frente al coach, que es esa persona que lleva de la mano ese carro donde se monta ese coach y lo lleva de ese punto A ese punto B, hasta cuando él adquiera la destreza, las habilidades para tener un observador muy, pero muy milimetrado, y que esas interpretaciones, ya con todas esas bases sólidas del aprendizaje que le da el coach, y que lo lleve al logro de ese objetivo. Pero debemos sostenerlo. Es importante sostener ese proceso, porque es que en ocasiones llegamos y se presenta alguna dificultad y enseguida desistimos. Entonces el sostenimiento es muy importante. Entonces, por eso decimos que sostener está relacionado si no soy. Y si no soy. Y tener, no tendré. O sea, si no sostengo, yo como persona no sostengo, no tendré o alcanzaré mi objetivo. Entonces aquí tenemos una gráfica que la pueden ustedes observar claramente en el diseño de futuro. Y aquí ustedes verán, observan que hablamos nosotros que el pasado, el presente y el futuro son unas conversaciones. Eso es lo importante de determinar que si son unas conversaciones, ese pasado, ese presente, futuro, hay que saber cuáles conversaciones tenemos nosotros, esas conversaciones internas que en ocasiones tenemos en el día a día y que no nos dejan avanzar. Entonces, una pregunta, ¿cómo diseño futuro? Es muy claro. Pero hay que tener en cuenta que el pasado, como lo decíamos ahorita, es el mundo de los hechos. Y ese mundo de los hechos, única y exclusivamente lo debemos tener en cuenta como un aprendizaje.
¿Para qué? Para desde ese presente, teniendo ese conocimiento que tenemos de ese pasado y de qué circunstancias no nos permitieron de pronto nosotros avanzar, y de esas afirmaciones que también nos amarraban ahí y que en ocasiones quedan en ese inconsciente. Por eso es bueno la intervención del coach frente al coach para el logro de esto, porque él inclusive identifica dentro de ese subconsciente qué modelos mentales hay o existen que ni siquiera el coach puede identificar. Entonces nos paramos en el presente, en esa conversación llamada declaraciones, y empezamos a construir el futuro desde el presente, haciendo conversaciones para el futuro, que es las conversaciones del mundo de las posibilidades. Todo es posible si yo lo creo. Si yo lo creo, si yo lo creo, yo lo creo. Eso es lo importante. Y ese sí es el estado consciente de las cosas, que nosotros lo hagamos, pero ya como un observador. Y para eso es importante tener en cuenta esa visión de futuro. Muy clara esa visión de futuro y esa misión y esas acciones que tomemos. Y ese acto del habla llamado promesas, ofertas y peticiones. Y para concluir, mire este peón, mire su visión. Él se cree un rey. Él se cree un rey. Tiene una nueva capacidad para observar, o inclusive para observarse. Y hay parte que tiene un mundo de posibilidades abiertas frente a ese observador. Con la manera de ver el mundo, podemos ver lo que podemos ver y podemos lograr lo que esa manera de ver nos permite. ¿Sí? Des en cuenta lo importante que es ese observador. Y ese es el punto de quiebre en el cual interviene o intervenimos nosotros como coach. Dentro de ese diseño de futuro debemos tener en cuenta una serie de elementos como son, como conclusión a todo esto, las declaraciones, el compromiso, qué me hace falta o qué me hizo falta en las acciones anteriores que no me permitieron avanzar, generar contexto, salir de esa zona de confort, las acciones que sean coherentes frente a lo que yo deseo, esos actos del habla que cambiarán inmediatamente cuando yo modifique ese observador. Me adecuo al cambio, ahí es donde sostengo yo el proceso y me reinvento. Y miren esta frase, perdón. El mundo solamente es una proyección de la mente. Miren la capacidad de la mente. Y esos actos del habla solo salen del modelo mental que tiene uno en la mente. Entonces, si quieres cambiar el mundo, cámbialo, pero el mundo está aquí. Cambia tu mundo y cambias el mundo. Tu realidad interna crea y proyecta una realidad externa. Lo que tenemos nosotros aquí adentro, y que sale por acá, es lo importante y es lo que se va a reflejar y es lo que vamos a conseguir nosotros. Coaching es asumir compromiso, mucho más grande que las circunstancias. Ese es el coach. Se van a presentar miles y miles de circunstancias dentro de ese
dentro de ese diseño de futuro y dentro de ese avance, dentro de ese plan de acción que elaboremos. Pero debemos ser, ese compromiso que nosotros tenemos para sostener ese proceso tiene que ser mucho más grande que lo que nosotros estamos. ¿Quieres cambiar? Debes elegir. ¿Quieres cambiar? Debes tener corazón. ¿Quieres cambiar? Ponle voluntad. Debes saber. Por tanto, debes entrenar tu mente. Por eso es lo importante de tener esto, los libros. Esto nos vende a nosotros, y hay una palabra que dice, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Entonces, si quieres abundancia, búscala aquí. Entrena tu mente. Por eso hay que tener poder. Y ese poder es la capacidad que tenemos nosotros para tomar acción. Pero esa acción la vamos a tener que tomar y vamos a tenerla que hacer inclusive desde el miedo. Es que el miedo no es malo. Lo que hay que tener en cuenta en el miedo es si nos bloquea o no nos bloquea. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a accionar. Y preocúpate el día que no tengas miedo al hacer las acciones. Porque entras nuevamente, diría, en esa zona de confort. Y nuevamente repetimos esa visión. Darle dirección, sentido a nuestra vida. Eso tenemos que hacer nosotros, dar dirección y sentido a nuestra vida. Bueno, espero haber llenado sus expectativas de todo corazón. Desearle a mi Dios que los bendiga a todos, que haya sido de su agrado y de su interés esta charla. Y se despide de ustedes nuevamente, gracias a la Asociación Latinoamericana de Coach, a la Confederación Mundial de Coach y a SOE por esta oportunidad que me brinda. Y dentro de mi diseño de futuro, esto es accionar. Esto estoy accionando porque quiero ser un coach ontológico profesional. Dios los bendiga y hasta la próxima.